chicos, entonces continuando con las clases de infectología, vamos a hacer dos temas que son cortos pero son muy importantes para su formación profesional. Mi nombre es la doctora Graciela Pilares Barco, yo soy asistente del Servicio de Infectología del Hospital del Niño, ¿ya? Entonces vamos a empezar con un tema que es importante, que estamos en la época, ¿no? Tosferina, ¿no? Tosferina es una enfermedad que se transmite por la infección por las gotitas de Flügger que podemos tener en contacto con una persona que está resfriada, ¿no? O que tiene este bacilo. Entonces, tenemos que esta enfermedad es una enfermedad que es transmitida y que es a nivel de vías respiratorias altas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros examinemos al paciente, vamos a ver que a nivel pulmonar no vamos a encontrar ningún sonido, ¿no? El murmullo vesicular va a pasar bien en ambos campos pulmonares, pero la dificultad va a ser en vías respiratorias altas. Esto va a agarrar a nivel mucociliar, ¿no? Paraliza los cilios y esto hace de que la mucosidad sea más espesa. Esto es vías respiratorias altas. Es una enfermedad prolongada, ¿por qué? Porque es una enfermedad también llamada la enfermedad de los 100 días. Y lo transmite una bacteria que se llama la Bordetella pertussis, ¿no? Esta Bordetella pertussis nos va a dar fases y nos va a ocasionar unas tos intensas que se llaman tos quintosas, ¿no? Estas tos quintosas, también conocidas como quintas o canto de gallo. Entonces, nosotros vamos a diferenciar, ¿no? Que el único hospedero que es conocido es el hombre. Esto va a afectar a nivel de los cilios, ¿no? Miren, no va a afectar pulmonarmente, pero sí a nivel mucociliar. Y a nivel mucociliar va a paralizar los cilios. Entonces, tenemos que el agente causal básicamente de la Bordetella pertussis no les voy a hacer pregunta de examen, pero sí les voy a decir que esto es importante para que ustedes lo puedan tener en cuenta, porque sí me ha tocado hacer las preguntas de los dos temas, ¿ya? Entonces, cuando sea importante, ustedes tomen atención. Entonces, quien transmite el virus de la tosferina es la Bordetella pertussis, ¿no? ¿Qué es esto? Es un bacilo gram negativo, encapsulado, pleomórfico y que inmoviliza los cilios, ¿no? Pero tenemos otra enfermedad que también me va a causar los mismos síntomas y las mismas tos quintosas, que es el síndrome coqueluchoide, ¿no? El síndrome coqueluchoide también va a estar compuesto por otros virus, que es el parapertussis, va a estar compuesto por adenovirus, virus respiratorio sincitial, Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Parainfluenza, que me va a ocasionar también estos mismos síntomas, pero en un tiempo más corto. Entonces, tenemos que es importante que la tosferina es producida por la Bordetella pertussis y que el síndrome coqueluchoide es parecido, los síntomas son muy parecidos a la de tosferina, pero son otro tipo de virus y el tiempo de la enfermedad es más corto. Adenovirus, parapertussis, Mycoplasma son los virus más comunes, ¿no? Dentro de la epidemiología sabemos que según la Organización Mundial de la Salud han habido bastantes casos al año de mortalidad, de fallecimientos, ¿no? Y sabemos que esta distribución, o sea, esta enfermedad la vamos a encontrar en todo el mundo, ¿no? Sabemos también que esta enfermedad es muy prevenible con las vacunas, ¿no? Las vacunas, ¿a qué edad las ponemos? 2, 4, 6 y año y medio y 4 años. Muy bien, eso es importante, ¿ya? Sabemos que es un cocobacilo gram negativo, ¿no? Y que tiene unas hemaglutininas filamentosas y en la superficie tienen pertactina, que es lo que hace que paralice. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, sabemos que esta enfermedad también es llamada la enfermedad de los 100 días. ¿Por qué? Porque tenemos el periodo catarral, que dura aproximadamente 2 semanas, ¿no? ¿Cuál es la característica de este periodo catarral? Que va a ser como un resfrío común, ¿no? En los niños pequeños va a pasar desapercibido porque es una tosecita, lagrimea, rinorrea. La segunda fase es la fase más grave. Esta es la fase paroxística, que me va a durar aproximadamente 4 semanas.
Aquí es donde el niño va a presentar las tosquintosas, que pueden ser cianotizantes y en algunos casos llegar a la rubicundez facial, ¿no? Y ocasionar edema de glotis y ocasionar este estridor. En los niños pequeños también vamos a tener síntomas como los vómitos, y un síntoma grave, ¿no?, de una tos ferina grave es apnea. Los niños no tosen fuerte, los niños tosen y se agotan y hacen apneas. Una apnea de 45 segundos ya es para pensar en una tos ferina grave. Y la otra es el periodo de convalescencia, que dura aproximadamente 2 semanas, donde los síntomas van a empezar a remitir, la tos se va haciendo más leve y el bebé va a poder lactar mejor, sin atorarse. Las mamás las van a poder controlar, ¿no? Hay algunas mamás que son tan nerviosas que por más que nosotros le digamos, señora, tiene tos leves, ¿no?, y eso se puede controlar, las mamás, algunas son muy temerosas y te dicen, no, doctora, no puedo. Y si no puede, no le damos de alta, ¿no? Todo depende de la madre y todo depende también de nosotros, cómo le vayamos enseñando a la mamá cómo poder sacar al paciente, ¿no? Los niñitos pequeños son los que presentan esta enfermedad y hacen cuadros graves, ¿no?, de mortalidad. Tenemos un niñito en el hospital que ha entrado hace 2 días. No sé si acá está mi grupo de práctica actual, pero tenemos una niña que ha entrado hace 2 días con un tiempo de enfermedad de 6 días, ¿ya? Entonces, la mamá viene refiriendo de que su hijita empezó a toser más fuerte y empezó a hacer unas tos que llegaban a la rubicundez, y antes del ingreso la bebé empieza a tener cianosis, ¿no? Entonces tiene 1 mes la bebé, entonces tiene como 8 días de enfermedad, ¿no? En los bebés estos tiempos se acortan, no es de que voy a esperar 2 semanas para que empiece la fase paroxística, no. En los niños pequeños, en los lactantes, vamos a encontrar que tiene 4 días de periodo catarral y ya empezó a hacer tosquintosas. Eso es lo grave de estos niños, y las fases de tosquintosa y las fases de convalescencia duran más tiempo. Entonces, esta señora nos dice que tiene un antecedente, ¿no?, que es importante, que la primita de esta bebé ha fallecido hace 8 días de tos ferina, confirmada. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ese dato epidemiológico. Toda la historia clínica, lo más importante es la historia clínica y el dato epidemiológico. Con el dato epidemiológico yo puedo hallar el diagnóstico que yo estoy buscando. Entonces es muy importante la historia clínica. Esta niña todavía está en estudio, porque ¿qué le tenemos que hacer a los niñitos? Le hacemos una interconsulta de epidemiología para que le haga un examen confirmatorio, que es el PCR, ¿no? El PCR, esto es muy importante, ¿ya? Entonces, tenemos que lactantes menores de 3 meses hay que ponerle bastante interés. ¿Por qué? Porque son los pacientes que más se complican, ¿no? Complicaciones que pueden presentar estos pacientes, las más simples es que se escalden, ¿no? Que al momento que las tos son muy exigentes, estos bebés hacen sus deposiciones o orinan, la mamá no se da cuenta, no le cambia el pañal y hacen su dermatitis de pañal, ¿no? Complicaciones que pueden hacer es que a la hora que tosen muy fuerte, pueden hacer hernias, no solamente hernias inguinales, sino también hernias umbilicales. Otra complicación que pueden hacer es hacen petequias por la fuerza de la tos, hasta hacen hemorragias conjuntivales. Entonces, esto es dentro de las complicaciones más leves, porque de las complicaciones más graves tenemos miocardiopatías, ¿no? Taquicardia mayor a 200 latidos por minuto, ya estoy considerando este bebé como una tos ferina grave, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que hagan apnea. Y otra complicación grave es la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, por eso es de que yo tengo que tener bastante, menores de 3 meses, menores de 6 meses, yo estos niños los tengo que observar, porque son una bombita de tiempo, tengo que hospitalizarlos, ¿ya? Entonces, en estos niños, frecuente es apnea, y apnea me da criterios de gravedad. En los adultos, ¿qué es lo que voy a encontrar? Como por ejemplo nosotros, como por ejemplo ustedes, ¿no? ¿También les puede dar tos ferina? Sí, también les puede dar tos ferina. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, ya no tenemos la inmunización que tuvimos de niños, ¿no? Entonces,
estamos expuestos a que ustedes van a sus prácticas de infectología con nosotros y el niñito les tosa en la cara y ustedes empiecen con tosquintosas, ¿no? Sí están expuestos. Hay una vacuna para ustedes que se llama la vacuna Adacel. Esta vacuna les va a durar 10 años, ¿ya? Entonces, ¿es bueno ponerla? Sí, nosotros que somos un personal de salud, que estamos expuestos todos los días a estos niñitos con tosferina, tenemos la vacuna. A nosotros nos han puesto la vacuna hace 4 años, ¿no? Es una vacuna que duele bastante, una semana te duele el hombro, pero si es necesario ponérsela, entonces hay que ponerle, ¿ya? Yo les cuento porque cuando vacunan a los bebitos, lloran, ¿no? Estos bebitos se irritan, lloran, dice doctora, se irritó por la vacuna, dale paracetamol, ponle pañitos, pero cuando tú eres grande y te pones una vacuna, entonces puedes explicar por qué duele, ¿no? Y sí duelen, pero hay que ponerlas, ¿no? La inmunización es lo más importante. ¿Qué síntomas nos va a dar a nosotros los adultos? No nos vamos a complicar como los niños, ¿no? Nos va a dar unas tos que no nos van a dejar estar en el aula, por ejemplo, ¿no? Porque me va a picar la garganta, va a haber un prurito en la garganta que no me va a dejar estar tranquilo. Voy a toser, las toses son muy exigentes y a nosotros, como somos adultos, entonces tenemos que tomar sintomáticos, ¿no? Antitusígenos, Cepacol, sprays de lidocaína para que esta parte se anestesie y pueda mejorar mi sintomatología, ¿no? Pero en nosotros no va a haber muchas complicaciones, pero sí en los lactantes. ¿Por qué hay más complicaciones en los lactantes? Porque no tienen la inmunidad, pues, ¿no? Ellos no tienen las vacunas. Las vacunas, ¿a qué edad se ponen? La vacuna se llama DPT, ¿no? Entonces, ¿qué significa DPT? Difteria, pertussis y tétano, ¿no? Entonces ahí es donde ellos van a tener la inmunidad. La vacuna de 2 meses todavía no les crea inmunidad. Recién les crea inmunidad a partir de la vacuna de los 4 meses. Entonces hasta los 4 meses ellos no están protegidos. Por eso es de que pueden hacer esta enfermedad más grave, ¿no? Entonces van a afectar petequias, hemorragias conjuntivales, taquicardias, ¿no? Y otro que es importante es la radiografía de tórax. Radiografía de tórax, característica del niñito con tosferina es el corazón velloso, ¿no? O corazón peludo que le llaman, ¿no? Entonces es un aumento de la trama alrededor del corazón, ¿no? O puede presentar un edema periliar de aspecto de mariposa. Estos niños, como les había dicho, no tienen obstrucción en las vías respiratorias. O sea, yo puedo encontrar una placa así y el murmullo vesicular va a pasar bien en ambos campos pulmonares. Pero cuando esta flema espesa no se saca y el bebito la traga, es ahí donde presenta estas complicaciones, ¿no? Atelectasias, neumotoras, hasta enfisemas subcutáneos, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿No? Tengo un niñito, ustedes que ya están en 6º año, el año siguiente van a estar en el internado, más o menos solos, pero el otro año van a estar en el SEDUN solos, ¿no? Entonces, ¿qué le van a pedir a este niño? Viene una señora, ¿no?, a su consultorio de ustedes y le dice: doctor, mi hijito de 3 meses está tosiendo muy exigente y se pone rojito. ¿Qué hago? ¿Ustedes qué le piden? Un hemograma, ¿no? Le voy a pedir un hemograma y dentro del hemograma lo que voy a encontrar típico en una tosferina es una leucocitosis, ¿no? Leucocitosis que va a ir desde 15.000 a 100.000. 100.000 ya es un criterio de tosferina grave. ¿Qué más voy a encontrar? Trombocitosis. Los valores normales de las plaquetas, ¿cuáles son? De 150.000 a 450.000, pero en esta trombocitosis voy a encontrar valores de 600.000, 800.000, 1.000.000, que son criterios ya de gravedad y fallecimiento de mi paciente. Y otro examen que voy a pedir es el PCR para borde de la pertussis, que es el gol estándar. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué otra cosa voy a encontrar en el hemograma que es característico? Linfocitos maduros. Esto es importante. En su práctica, que ustedes tienen con todos los pacientes, en el hemograma es muy importante desglosar el hemograma, ¿no? Que solamente vemos leucocitos, solamente vemos segmentados, pero los eosinófilos también son importantes. Los monocitos también son importantes, porque monocitos altos me descartan 2 enfermedades importantes: tuberculosis y síndrome linfoproliferativo, ¿no? En la parte de abajo encontramos linfocitos variantes. Los linfocitos variantes me indican infecciones virales, pero los linfocitos maduros me indican tosferina grave.
¿Qué otra cosa encuentro? Granulaciones tóxicas. No sé si ustedes han visto en el hemograma, ¿no? Lo desglosan y dice, y también hay granulaciones tóxicas. Cuando yo encuentro granulaciones tóxicas son infecciones bacterianas que requieren tratamiento antibiótico, ¿ya? Entonces, encuentro esto, tengo mi radiografía, tengo mi hemograma, que es característico, y le pido otra cosa más. Nada más, ¿no? Con el PCR yo ya estoy confirmando mi diagnóstico de tosferina probable. Entonces, mi niño, dentro de los diagnósticos diferenciales que yo puedo tener con esta enfermedad, que es importante, es bronquiolitis, ¿no? Pacientes que tengan el síndrome coqueluchoide, que es por los otros virus y dura menos. Un cuerpo extraño también me puede ocasionar tos exigentes, tuberculosis, fibrosis quística, que son enfermedades crónicas, ¿no? Que al inicio pueden parecerse a nuestro cuadro clínico, pero ya cuando hacemos los exámenes diferenciales tienen otro tipo de resultados. Dentro de las complicaciones, ¿no? Como les había mencionado, estos niños pueden hacer hernias, pueden hacer hasta hemorragias intracraneales, miocardiopatías, ¿no? Y cuadros leves de complicaciones, ¿no? Tratamiento para estos niños que yo le diga, mire señora, le va a dar este jarabe y esto va a hacer que le corte la tos, no hay. Los tratamientos son sintomáticos para mejorar los cuadros y para poder hacer que este niño salga del periodo, por ejemplo, paroxístico, para que pueda entrar al periodo de convalecencia. ¿Qué le doy a estos pacientes? Le doy sintomáticos. ¿Qué es lo que le voy a dar primero? Primero lo tengo que aislar, ¿no? No sé si ustedes han visto en el hospital del niño que las cunitas están separadas 1,20 m. Eso es por una razón, porque en 1,20 m ya no hay contagio, ¿no? Pero las mamás, a veces ustedes las ven que están cargando a su hijito y se acercan a la otra mamá para poderle conversar y se enferman de otro virus. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Decirle a la mamá, por favor, usted en su esquinita, la otra señora en su esquinita, de ahí se pueden conversar, pero no acercarse, ¿ya? Eso sí nos ha pasado, que se mejora un virus y se pega otro virus. Otra cosa es vigilar la hidratación, ¿no? Si el bebé tose tan exigente que vomita, tengo que hidratarlo intravenosamente, tengo que ver si requiere o no requiere oxígeno. Hay algunos niños que las tos son tan exigentes que inmediatamente nosotros tenemos que ponerle oxígeno. ¿Cuándo se complica mi paciente con tosferina? Se complica cuando yo lo dejo toser, llega la apnea y llega la hipoxia. Y es ahí donde se complica mi paciente. ¿Qué es lo que yo debo evitar? Debo evitar que mi paciente tenga este acceso de tos tan prolongado. ¿Qué es lo que hago? Ni bien el bebé está tosiendo, nosotros tenemos que ponerle oxígeno húmedo para que mejore la respiración. ¿Qué otra cosa hacemos? Le levantamos los bracitos para flexar el pulmón y pueda respirar mejor, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer con mi paciente. ¿Qué otra cosa hago? La aspiración de secreciones. Yo les había dicho que las secreciones hacen que mi paciente se complique y ocasione cuadros de atelectasias, cuadros de neumonías, ¿no? El drenaje postular y luego la tos. ¿Qué es lo que tengo dentro de mis indicaciones al paciente? Mi paciente tiene que estar en un ángulo de 45 grados para que las secreciones no se vayan al pulmón. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Darle tratamiento, ¿no? El tratamiento de elección son los macrólidos. ¿Qué macrólido es el que le doy a mi paciente con tosferina? Acitromicina, ¿no? La acitromicina se da a 10 miligramos por kilogramo día cada 24 horas por 5 días, una vez al día. Pero si tiene menos de 6 meses. Si tiene más de 6 meses, la primera dosis es a 10 miligramos por kilogramo día y de la segunda al cuarto día es 5 miligramos por kilogramo día, y esto es muy importante, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa es importante en mi paciente? Es tratamientos, básicamente es mantener a mi paciente con sintomáticos, que no hagan toses exigentes, ¿no? Poder sacarlo rápidamente de la tos para que se pueda mejorar, ¿no? ¿Qué otros medicamentos le podemos dar? Le podemos dar eritromicina, claritromicina, cotrimazol, pero esos tienen más contraindicaciones, ¿no? La eritromicina no le damos a niños menores de 1 mes porque tiene complicaciones de hipertrofia.
cuadro y menos severidad. Pero cuando ya le damos en la fase paroxística, ahí no nos va a ayudar mucho el tratamiento, solo nos va a ayudar a que los demás no se contagien, ¿ya? Mortalidad en estos casos es el 1%. Es muy poco la mortalidad que nosotros tenemos, pero más es en los niños menores de 3 meses, ¿no? Cuadros graves que nosotros vamos a encontrar y que tenemos que estar alertas en nuestros pacientes que hagan algo. Que hagan cianosis total, ¿no? No solo cianosis perioral. Que lleguen a convulsionar. Que las taquicardias sean mayor a 200 latidos por minuto y yo ya estoy acá frente a una miocardiopatía. Que tengan compromiso de conciencia, ¿no? Y que los recuentos de leucocitos mayor a 5000 ya es un criterio para tos ferina grave, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de inmunizaciones. Uno es la inmunización activa, que son las vacunas que nosotros le ponemos a nuestro paciente, y otra es la inmunización pasiva. ¿Qué es lo que se ha querido hacer con las gestantes? Con las gestantes lo que se quiere hacer es como un circuito de rebaño, ¿no? Se vacuna a la gestante se la vacuna con DPT acelular, ¿no? Difteria, tétano, pertussis acelular en la semana 20 de gestación para obtener menor mortalidad al niño, ¿no? ¿Qué otras cosas se hacen en las vacunas? Las otras cosas que se pueden hacer para la vacuna, para mejorar la mortalidad de los niños, es uno, que la gestante se vacune a las 20 semanas de gestación y que todas las personas que van a estar en contacto con ese recién nacido reciban tratamiento. Uno se dice tratamiento profiláctico y el otro es tratamiento si están con algún síntoma. El tratamiento para las personas que van a estar alrededor de ese niño es con macrólidos. Se les da acitromicina, la dosis dependiendo de la edad de cada uno, sabiendo que son estas personas que van a estar en contacto con el recién nacido y así evitar que este recién nacido se contagie con tos ferina. Entonces, la vacunación, como ya habíamos dicho, es pentavalente, ¿no? Se les pone la DPT, que es difteria, pertussis, tétano, y adicional a eso se vacuna con la influenza tipo B y la hepatitis B, ¿no? Las vacunas, prevención, son la primera dosis a los 2 meses, 4, 6, es importante, vuelvo a repetir. La otra es a los 18 meses, la otra es el segundo refuerzo a los 4 años, ¿no? Nosotros ponemos la vacuna de DPT en los recién nacidos hasta 4 años. En los niñitos que tienen más de 5 años ya no se les pone esta vacuna, se les pone la vacuna acelular por las complicaciones que pueden presentar a nivel del sistema nervioso central. Y para nosotros es la vacuna DT, que es la difteria y tétano. Esta vacuna te dura 10 años, ¿no? Y en embarazadas también se pone la vacuna DT, que es difteria, tétano o solamente tétano, ¿ya? Entonces, tos ferina es un tema muy corto, pero es un tema muy interesante porque cuando ustedes, es básicamente práctico, cuando ustedes van al hospital y están en consultorio, la tos es tan característica que ustedes al toque, ya con la práctica dicen es un coqueluche, ¿no? Para confirmar una tos ferina. Entonces, tenemos dos temas con ustedes, uno es tos ferina y el otro es tétano, que también es un tema corto pero importante. Tétano es una enfermedad que nosotros ya no vemos, ¿no? Desde el 2010, ¿sí? ¿A qué hora va a haber clases? Ya, y entonces, ¿cómo hacemos con el tema? Bueno, nos va a demorar 10 minutos, ¿no? Yo creo que la acabamos para poder terminar todo el full de infectología y ya puedan seguir avanzando, ¿ya? Entonces, el tétano ya es una enfermedad conocida, ¿no? Es una enfermedad que te ocasiona trismus, ¿no? Te ocasiona contracturas musculares a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y es producida por una bacteria que se llama
Clostridium tetani, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Este es un bacilo, ¿no? Es una bacteria anaerobia gram positiva. Esto es importante, escuchen. Y es una bacteria que tiene una forma de espora o de raqueta o palillo de tambor. Y se llama esporógena móvil porque la vamos a encontrar en la calle, en los suelos, ¿no? Y va a depositarse en el intestino y en el sistema nervioso central de nosotros, ¿no? Esta es una forma típica del tétano. ¿Cómo se llama esta posición? Opistótonos, ¿no? Y es producida por este Clostridium tetani, que es una neurotoxina que se desencadena en tetanoplasmina en el sistema nervioso central, donde su periodo es de 16 a 24 horas y nos ocasiona rigidez en cualquier parte del cuerpo. Dice la literatura que cuanto más rápido esa Clostridium tetani se propague a nuestro sistema nervioso central, más grave va a ser la enfermedad. Es de distribución mundial, lo encontramos en todo el mundo, ¿no? Y la mortalidad es alta si no se trata lo más pronto posible. Otra forma es el tétano neonatal, que también nos ha ocasionado como 500 muertes en lactantes al año, ¿no? Y las enfermedades, las edades de la vida que son más graves es en las edades extremas, ¿no? Tanto en los niños como en los adultos mayores, ¿no? Entonces, dentro de las presentaciones las complicaciones que se presentan pueden ser, por ejemplo, en el caso de la edad de ustedes, los piercing, ¿no? Los piercing es un factor, claro, que ustedes se ríen, ¿no? Porque ustedes dicen, no, nosotros que vamos a tener piercing, pero a ver, vamos a ponerse a revisar a cada uno de ustedes. En la juventud vemos que hay personas que tienen aretes, que tienen piercing. Esto es unos factores que se han encontrado, que están relacionados, en algunos casos se han relacionado con el tétano. Otra cosa, por ejemplo, es los abortos sépticos, ¿no? También están relacionados con el tétano. Lo más frecuente es tener heridas penetrantes, ¿no? Heridas que nos hagamos con algún objeto que ha estado oxidado, ¿no? Eso es lo más frecuente. Pero han habido casos que no han presentado heridas y han tenido estos cuadros de tétano. Nosotros no tenemos reportados cuadros de tétanos hace años, ¿no? Pero esta enfermedad es importante poder tratarla para que ustedes lo puedan tener como diagnóstico diferencial de otras enfermedades. En África y en Asia se ven muchos casos de esta enfermedad. En Ruanda, Burundi y Etiopía, y en Asia, en el subcontinente indio y en el sudeste asiático. Importante esta enfermedad, que va a ser lo más importante de esta exposición, es de que esta neurotoxina, que es muy tóxica, ¿no? El Clostridium tetani, se va a presentar en la base de las motoneuronas, ¿no? En la base y va a inhibir, ¿no? La presinapsis. Inhibe la presinapsis, y cuando se junta con las neuronas presinápticas inhibitorias, ¿ya?, va a ocasionar una disminución de la acetilcolina, y esto a su vez va a ocasionar mayor excitabilidad de esta motoneurona. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que hace? Que hace que cuando inhibe esta liberación de acetilcolina, hace de que aumente el tono muscular. Cuando aumenta el tono muscular, es ahí donde nosotros vamos a explicar por qué los espasmos y por qué el trismus, ¿no? ¿Por qué las contracturas musculares? La rigidez, que es lo que tiene más este cuadro, ¿no?, en nuestros pacientes. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Que se multiplica esta toxina y se sintetiza en las heridas infectadas. Esta toxina es muy resistente a los antibióticos. Entonces, por más que nosotros le vamos a lavar la herida, porque es una de las indicaciones, y le vamos a poner antibiótico, pero aparte de eso, esta toxina es muy resistente a los antibióticos. Por eso es que ocasiona tanta mortalidad, y por eso es que es importante que así nuestro paciente tenga ya la enfermedad, igual ponerle la vacuna antitetánica. Entonces, se une a la unión neuromuscular, ¿no? Disminuye, penetra en el nervio motor por endocitosis y pasa al citoplasma de la motoneurona e impide la liberación del neurotransmisor GABA.
Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que puede ser generalizado, localizado, que puede ser en el periodo neonatal y que el periodo de incubación aproximadamente es de 2 a 14 días. Aquí encontramos otro signo característico que se llama la risa sardónica, ¿no? El tétano generalizado es el más grave, ¿ya? Vamos a encontrar que hay contracción de los músculos maceteros, no se puede abrir la boca y por eso es que a la hora que intentan abrir la boca es lo que presentan este signo de la risa sardónica. Pueden tener estos espasmos musculares, así como ven en esa posición en opistótono, son muy dolorosos y cuando más va avanzando la enfermedad van aumentando en intensidad y van aumentando en frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando se inicia 24 horas posteriores a la enfermedad o a la herida, estos cuadros evolucionan a más graves, ¿no? Tenemos el tétano localizado que va a ser en la zona de la lesión, van a presentar contracturas del músculo y se puede hacer diagnósticos por electromiografía, pero esto no nos ayuda mucho, ¿no? Una cosa importante en el tétano es que el diagnóstico es clínico. No hay un examen específico que me diga esto es tétano, ¿no? A nivel microscópico, en tinción Gram, solo 1/3 de todas las muestras salen positivas para tétano. Entonces, básicamente el diagnóstico es clínico. Dentro del tétano natal también se llama el mal de los 7 días, porque ¿qué es lo que pasa? Pasa de que nosotros nace el niño y después de 7 días empieza a presentar la enfermedad, pero la mamá lo lleva, ¿no? Lo lleva a su bebito porque le dice al médico, doctor, mi hijito se pone muy durito y no quiere lactar. Pero no quiere lactar porque no puede abrir la boquita, ¿no? Y ellos, miren, también presentan esa risa, ¿no? Sardónica. Ellos se pueden hacer espasmos, ¿no? Y por eso hacer neumonías aspirativas. Tengo acá un caso que nosotros tuvimos en el Hospital del Niño en marzo del 2018. Este recién nacido nos llegó de Huancavelica. Miren, la enfermera lo palmea para que el bebé empiezan las contracturas, porque son muy sensibles al sonido, al ruido, ellos empiezan a contracturarse. Este bebé tiene el antecedente de que fue parto intradomiciliario, ¿ya? Cortaron el cordón umbilical con una tijera en su casa y adicional a eso a la mamá se le cae al bebé en el piso de tierra. Entonces tenía todos los factores de riesgo este bebé. Este bebé lo tuvimos en el servicio de infectología, gracias a Dios evolucionó favorablemente, se le puso la vacuna y se le pone en condiciones en un cuarto oscuro, cerrado y que no haya ruido para que puedan ir mejorando sus síntomas. Este es el tétano cefálico que el periodo de incubación aproximadamente es de 24 a 48 horas y las lesiones van a estar más cerca de la cabeza, por eso va a afectar los pares craneales y lo más característico es que tengan parálisis facial, ¿no? Dentro de las crisis tetánicas, miren, lo que hemos visto en el video, ¿no? El bebito cierra los puños, hay flexión y aducción de los brazos, ¿no? Y las contracturas musculares son de gran intensidad, ¿no? Y duración que van aumentando. Como vemos, hay exámenes de rutina que les podemos hacer a los niños, función lumbar, ver el líquido cefalorraquídeo, electroencefalogramas, electrocardiogramas, pero no me van a registrar, ¿no? Algo característico para yo poder confirmar mi diagnóstico, pero aislar por microscopía en muy pocos casos. Diagnósticos diferenciales, abscesos periapicales, lesiones intracraneales, intoxicaciones, ¿no? Por estreñina, que es lo más frecuente, enfermedades de meningitis, hipocalcemias, todo esto me pueden dar trismos y pueden hacer diagnóstico diferencial con tétano. La vacuna, ya la saben, ¿no? DPT, difteria, tétano, pertussis, y las mismas a los mismos tiempos, 2, 4, 6 meses, 18 y 4 años. Vacuna en los adultos, o sea, vacunan ustedes. ¿Ustedes están protegidos con el tétano? No, solamente los que se han hecho una herida y se han ido a vacunar, ¿no? Para evitar el tétano. Pero si no han tenido ustedes ningún contacto, ustedes no están protegidos contra el tétano, ¿ya? Entonces, la vacuna para el tétano, en las personas que nunca han recibido vacunas, se pone una dosis y la segunda dosis después de 4 a 6 semanas y la tercera dosis después de 6 a 12 meses. Si ustedes tienen todas sus vacunas completas, se
pone la vacuna de tétano y me va a durar 10 años, ¿ya? Pero es una vacuna que se tiene que poner cada 10 años. Y en las gestantes es recomendable 2 vacunas, una vacuna y la segunda vacuna es recomendable ponerla un mes antes de la fecha probable de parto, para evitar estas complicaciones de tétano neonatal, ¿no? Tratamiento importante, ustedes ya lo saben, lavar la herida, ¿no? Yo les he puesto este ejemplo a todos sus compañeros que van rotan conmigo. Su compañero se hace una herida con un material oxidado en el hospital. ¿Qué hacen? Le pagan su pasaje, le dicen que vaya a su casa, le dicen que ustedes tienen otras prácticas y no le pueden acompañar. No. ¿Qué es lo que hacen? Lo acompañan, le lavan la herida, lo llevan al centro de salud o donde pongan vacuna, ¿ya? Y que se ponga su vacuna y sus antibióticos, ¿no? Eso es lo que se hace. Y cuando yo tengo la enfermedad desarrollada, ¿qué es lo que hago? Mantener a mi paciente en un ambiente que esté cerrado, que no haya luz, que no haya ruidos, ¿no? Porque una cosa que afecta también es, esos pacientes hacen miosis. ¿Qué es la miosis? Es como que si ustedes se les dilataran el ojo para que puedan ver su fondo de ojo, ¿no? Pero estos pacientes hacen miosis, entonces la luz entra bastante al ojo y eso es lo que les ocasiona la fotosensibilidad. Les doy terapia antibiótica. Penicilina es un gran clostridigida, también le puede dar metronidazol, eritromicina, tetraciclina, pero lo más importante aquí y que yo puedo evitar la enfermedad es que le pongan la vacuna, que nos pongamos la vacuna, ¿ya? Vacunas a todos, las vacunas nos protegen 10 años, la gamma-globulina también se usa y es recomendable porque ocasiona menos efectos secundarios de alergias o de enfermedad del suero. Y la antitoxina se utiliza para neutralizar la toxina circulante. Pero ojo, si esto ya ha llegado al sistema nervioso central, es bien difícil que disminuya las secuelas, ¿ya? Entonces, dentro de las complicaciones que pueden presentar, obstrucciones en las vías respiratorias, insuficiencias cardíacas, paros. Pronóstico de este paciente es mantenerlo, así como les digo, con sedantes, con su antibiótico, con su vacuna. ¿Qué es lo que hace esto? La vacuna de tétano regenera la sinapsis intramedular y esto restablece nuevamente la relajación muscular. El pronóstico más importante es el apoyo que nos puedan dar. Mortalidad más elevada en jóvenes y adultos. Y el pronóstico, si es mucho más antes se presenta la enfermedad, tiene más secuelas. Hipoxia también me puede producir secuela en mis pacientes. Entonces, dentro de lo importante, prevención. Tétano es una enfermedad que se puede prevenir. Inmunizaciones a todas las mujeres, especialmente las embarazadas, 2 dosis. Y los niños, 3 dosis y sus refuerzos a los 18 y a los 4 años. Y niños de 7 años que no han tenido vacunas necesitan 3 refuerzos y como los adultos. Esta es la bibliografía en la cual pueden encontrar más información y les agradezco por su atención. Mira, todos han estado atentos, no se han dormido, me parece muy bien, los felicito. Gracias. ¿No han cambiado con herpes?